Buenas tardes, muy bienvenidos a este curso en el que hoy, tal como habíamos anunciado, nos acompaña el profesor Juan José Pérez Soba para hablarnos de la formación de la conciencia moral en Newman. Bueno, espero que se escuche bien los que están conectados. Si hay alguna dificultad, les agradecería que me lo digan a través del chat, que puedo seguirlo. Estaba recordando esta tarde que hace 4 años, en el año 2016, fue la última vez que nos acompañó aquí en la sede de la Fundación Universitaria Española el profesor Pérez Soba para hablarnos en un curso dedicado a la educación y la familia, para hablarnos de la transmisión de la fe en la familia. El profesor Pérez Soba es pues sobradamente conocido y esta tarde pues los que estamos aquí presencialmente y a través de la conexión online pues le conocemos. Algunos pues hemos tenido el privilegio de ser pues discípulos suyos, de habernos formado bajo su dirección académica. Durante más de 15 años desempeñó fundamentalmente su actividad académica en lo que hoy es la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Ahí fue catedrático de Teología Moral Fundamental, director del bienio de Moral Fundamental, donde se forman pues, personas que después están llamadas a tener pues, mucha responsabilidad en la formación de otros sacerdotes. Era también director de la biblioteca, vicedecano, etc. Desde el año 2012 es catedrático de Teología Pastoral en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma. Nos alegra profundamente que pues en los últimos acontecimientos que ha habido en torno al instituto, pues el profesor Pérez Soba sigue desarrollando su actividad académica en el instituto y sigue pues formando en continuidad con el legado y todo el sentido que le quería dar a ese instituto Juan Pablo II. Por tanto, hay una renovación, hay un cambio, pero también contamos con un maestro que sigue pues, con plena libertad enseñando lo que ha venido haciendo durante tantos años con mucho fruto. Su currículum académico son más de 70 páginas, que no voy a resumir aquí ahora, pero solamente voy a destacar algunos títulos que me parece que son muy representativos en su obra y los destaco en español porque desde antes del 2012 él ha publicado mucho en italiano también y en los últimos años pues muchas de sus publicaciones pues lógicamente las edita en italiano. Pero en lengua española no puedo dejar de recordar algunos libros que son ciertamente pues, un tesoro para nosotros. En el año 2011 publicó El amor, introducción a un misterio, y después, como una segunda parte de esta obra, también en la Biblioteca de Autores Cristianos, Creer en el amor, un modo de conocimiento teológico, pues esa invitación que nos hace el profesor Pérez Soba a profundizar en la capacidad que tiene el amor de entrar en lo más profundo de la experiencia también desde el punto de vista teológico. Había publicado con el profesor Livio Melina y José Noriega un manual de casi 1000 páginas, Caminar a la luz del amor, fundamentos de la moral cristiana, y en el año 2018 pues nos ha presentado como una síntesis y además de síntesis pues trata temas que no venían en la primera edición del manual y es una obra que ha hecho en solitario.
y que lleva por título Vivir en Cristo, la fe que actúa por el amor, Manual de Moral Fundamental. Pues una obra que sin duda recoge pues tantos años de investigación y de formación de personas. Hace unos meses, en este año, ha publicado una obrita, fruto pues, de una invitación que le hicieron en Navarra, Encuentro junto al Pozo, cómo hablar de la fidelidad al emotivista posmoderno, que recomiendo mucho su lectura. Todos los que le conocemos sabemos cuánto tenemos que agradecerle por la renovación de la pastoral familiar en España, no solo por los documentos que tenemos a nuestro alcance, sino sobre todo por la formación de personas, tantas familias que se han formado en torno al Instituto Juan Pablo II en España. La conferencia de hoy, que hace meses ya que nos pasó el texto, porque esta conferencia estaba prevista para marzo, el mes donde se cambiaron tantas cosas, ¿no? En el texto que nos enviaba la dedica a Carlo Cafarra, porque el título de su conferencia que le propusimos para la conferencia de esta tarde es el título de una conferencia que iba a pronunciar Carlo Cafarra en Londres en el año 2018 en el Centro Cultural Newman, y que no pudo hacerlo porque, como todos recordarán, falleció el 6 de septiembre de aquel año. Bueno, pues tenemos a Juan José Pérez Soba con nosotros esta tarde y para nosotros es una alegría grande el que nos acompañe aquí presencialmente y que podamos pues aprender y seguir el gran tema que es en el pensamiento de Newman la conciencia y la verdad. Pues muchas gracias y tienes la palabra. Ahora cierro el... Muchas gracias Teresa por la presentación y por la invitación. Sí, por la invitación a este seminario de Newman en la Fundación Universitaria Española, en la que siempre me he sentido en mi casa. El lema del cardenal Newman, Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, nos da la perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el corazón de Dios. Con estas palabras, el Papa Benedicto nos indica un camino particular para entrar en la vida de John Henry Newman. Su enseñanza principal se encuentra en un movimiento interior en gran parte escondido, pero que ilumina todo lo demás de su existencia. Una verdad del corazón en el que resuena una voz en una vida de fe. Al seguir la luz de su conciencia, nos dice el Papa Benedicto, Newman hizo un viaje de fe que ha descrito con fuerza y claridad en sus escritos. Su existencia se puede poner en paralelo con Abraham, que escuchó esa voz divina y se puso en marcha, abriendo por primera vez en la historia un camino de Dios en la alianza de su promesa. El origen de su lema es agustiniano, a partir de la exégesis del Salmo 24. El abismo grita a otro abismo con voz de cascadas. La expresión le sirve para introducirse en el misterio de la interioridad humana, que es un abismo para el hombre, y en el cual resuena la voz de Dios. Sirve para la búsqueda ansiosa de Dios del salmista, que desea el encuentro con Él como el ciervo las corrientes de agua. La profundidad del abismo y la altura de la cascada son pues los dos polos de los abismos internos del hombre, en un diálogo interior entre el abismo de lo que yo sé de mí y el abismo de lo que ignoro. Dice San Agustín, ¿tanta creéis que es la profundidad que hay en el hombre que se esconde al mismo hombre en el que está? ¿Cuánta profundidad y debilidad se escondía en Pedro cuando ignoraba lo que obraba en su interior y prometía morir con el Señor o por el Señor? ¿Qué abismo tan grande había? Sin embargo, el abismo estaba desnudo ante los ojos de Dios, y por eso Cristo le preanunciaba lo que él mismo ignoraba de sí. Es el punto clave de la estructura de las confesiones del Santo Doctor. Confiese lo que sé de mí mismo,
Confiese lo que ignoro de mí, pero lo que sé de mí lo sé porque tú me iluminas, y lo que ignoro de mí mientras lo ignore, hasta que mis tinieblas sean como el mediodía ante tu rostro. El gran error sería quitar de este diálogo su valor de confesión y convertirlo en un círculo cerrado. Es absurdo identificarme con lo que yo sé de mi interioridad porque me cerraría a lo que todavía ignoro. Es la luz para la conciencia dentro de nuestra propia identidad. De nuevo citamos a San Agustín. Y para ti, Señor, para cuyos ojos está desnudo el abismo de la conciencia humana, ¿qué puede estar oculto en mí, aunque no te lo haya querido confesar? Sería esconderte a ti de mí, no yo de ti, pues ahora mis gemidos son testigos de que me desagrado a mí mismo. Tú refulges y te complaces y eres amado y deseado, para que me avergüence de mí y me rechace y te elija y no me complazca ni de ti ni de mí, sino por ti. La verdad es la clave que da continuidad y unidad a esta polaridad dinámica que hay en el corazón del hombre y aparece como una luz para el deseo. Salmo anterior busca introducirnos a la manera como Dios asume el deseo humano, pues lo lleva a su máxima potencia como camino privilegiado para llegar a él. Es el asombro ante un encuentro en el que las razones del corazón son las que guían el impulso del deseo. No se trata de un conocimiento más, por el contrario, adquiere un valor de absoluto, sin comparación, y que se ha de aceptar en conciencia. La imagen del abismo introduce la presencia de una ruptura respecto de cualquier intento de medida o de control por parte del hombre. Es un abismo insondable. No podemos tocar su fondo, que siempre se nos escapa. Así significa primero con la figura de la sed y luego con la mención de las lágrimas y los gemidos. Nos invita a considerar estos dos polos, arriba y abajo, que son los propios de la dinámica desiderativa humana. El Salmo los conduce hasta el extremo para que aparezcan como una búsqueda de Dios. La potencia enorme de la capacidad del deseo representa un sentido absoluto, pero contiene una fuerza que domina al hombre hasta comprometer su destino. Siempre referencia al fin que apunta, de aquí la necesidad de una verdad que permite unirlo a la salvación. En medio de la comunicación entre los abismos resuena una voz diferente. No la voz del hombre, sino la voz de tu cascada, Señor. Podemos decir, parafraseando a San Agustín, nos aparece la necesidad de esa voz que llama al hombre a una realidad que le trasciende. Es el grito que despierta del sueño en el que el deseo mismo, por su potencia, puede inducirle. La grandeza del recorrido del deseo nos permiten al primer Adán y la búsqueda afanosa de su propia identidad, que parece acabar en la frustración de un sueño, pero que en realidad le despierta la verdad de un amor. Algo semejante al cantar de los cantares, con la voz del amado que despierta a la amada, y va a ser su guía que termina en el abrazo esponsal. La fuerza afectiva es esencial para comprender el valor único de la conciencia, en la que se pone en juego la identidad del hombre en una dinámica relacional básica. Parte de la llamada de otro, dentro de una referencia corporal centrada en la experiencia del despertar. La voz despierta y su primer efecto en nosotros es abrir los ojos para descubrir un mundo iluminado, bañado por una luz asombrosa. La luz es lo primero creado y es imposible comprender la verdad fuera de su luz. A eso responde Newman con un testimonio límpido de lo que daba razón a su vida. Nos dice, nunca he pecado a sabiendas contra la luz. San Agustín la encontramos en su conversión. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Que tenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti. Y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. El caso de Newman, su experiencia conversiva, es expresión de su fidelidad a la conciencia como testigo de Dios,
pues la importancia de la conciencia es previa ante cualquier otra autoridad humana. Estas son sus famosas palabras. Caso de verme obligado a hablar de religión en un brindis de sobremesa, desde luego no parece una cosa muy probable, beberé por el Papa con mucho gusto, pero primero por la conciencia, después por el Papa. Como dice Caffarra, Newman se encuentra en la línea de pensamiento que desde Agustín a través de Pascal llega hasta la antropología adecuada de Karol Wojtyła Juan Pablo II. Toma la interioridad del hombre como el lugar donde Dios se revela. Lo primero que le comunica es una verdad que le supera, según la famosa vía de la interioridad agustiniana. No vayas fuera, vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Si encuentras que tu naturaleza es mutable, trasciéndete a ti mismo. En ella la verdad es el perno que sostiene toda la dinámica. La afirmación es de naturaleza antropológica, en el interior del hombre habita la verdad, en el doble movimiento de intimidad y trascendencia que caracteriza la conciencia. Un itinerario muy semejante hallamos en Newman. Es por completo un cara a cara, solus cum solo, entre el hombre y su Dios. Solo Él crea, solo Él redime. Ante su mirada imponente iremos a la muerte, en presencia suya discurrirá nuestra eterna felicidad. Vive así con la verdad una relación personal llena de significado. Mi deseo ha sido el de tener la verdad por mi principal amigo y ningún enemigo, sino el error. Es un panorama radicalmente moderno por la emergencia de la subjetividad. Joseph Ratzinger lo declara diciendo: el sujeto merece a su juicio una atención como no había despertado tal vez desde San Agustín. Nos hallamos ante una subjetividad personal dialógica, no autorreferencial. Es lo contrario a la modernidad que cambia la conciencia en autoconciencia. Concepto central de que se sirve Newman para enlazar la autoridad y subjetividad es la verdad, nos dice Ratzinger. No tengo reparo en decir que la verdad es la idea central de su lucha espiritual. La conciencia ocupa un lugar central para él porque la verdad está en el centro. Expresado de otro modo, en Newman la importancia del concepto de conciencia está unida a la excelencia del concepto de verdad y se ha de entender exclusivamente a partir de él. La afirmación de Newman va contra cualquier consideración subjetivista de la verdad. Y por eso afirmaba con mucha fuerza: existe una verdad, una sola verdad. La mente está por debajo y no por encima de la verdad. Y que es obligatorio no disertar sobre ella, sino venerarla. Las expresiones nos hacen resonar ecos agustinianos, llenos de esa calidad y trascendencia que le vienen de una convicción personal. Dice de sí mismo: cuando tenía 14 años, se refiere al otoño de 1816, se produjo en mí un gran cambio interior. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi intelecto la marca de lo que es un dogma, que gracias a Dios nunca se ha borrado ni oscurecido. Su valor personal está en que pide una respuesta de todo el hombre bajo la forma de la obediencia. Se trata en verdad de abrirse a una voz y una luz que es superior al acto de inteligencia mediante el que se la reconoce y que solo se evidencia en la escucha reverente y desinteresada. Llegamos, por tanto, como a su definición de la conciencia, que nos dice que es no como capricho o opinión, sino como obediencia debida a la voz divina que habla en nosotros. Es la definición que se encuentra en la carta del duque de Norfolk, y hemos de considerar, en primer lugar, las dos objeciones que propone. La consideración de la conciencia como opinión subjetiva en los temas morales y su identificación al capricho, al sentirse bien al actuar. La novedad que introduce Newman es el contexto moderno de la conciencia ante la autoridad humana y la posibilidad de no obedecerla. Es la consecuencia de dos rupturas importantes sobre la conciencia que le afectan directamente. La primera, la luterana, que parte de una visión de conciencia solicista ajena a cualquier otra relación fuera de la que tiene con Dios, y solo mediante una fe fiducial. La segunda, la de Thomas Hobbes,
que va a separar con dos racionalidades diversas el ámbito público y el ámbito privado. La conciencia queda en el privado, como instancia meramente subjetiva, como una opinión más. Esto reclama públicamente la necesidad de una tolerancia social, que se confunde con un respeto a la conciencia. Así se forma lo que se puede denominar la interpretación liberal inglesa, que es la que rechaza decididamente Newman. Una frase que le gustaba mucho a Caffarra. Dice: al ser elevado al cardenalato, confesó que toda su vida había sido una lucha contra el liberalismo. Nosotros podríamos añadir, y también contra el subjetivismo cristiano. Para Newman, el liberalismo era una especie de abjuración del cristianismo, incluido el anglicanismo, y así lo define. El liberalismo en el campo religioso es la doctrina según la cual no hay ninguna verdad positiva en la religión, por lo que un credo vale lo mismo que otro. Está contra cualquier reconocimiento de una religión como verdadera. El santo londinense no podía entender que en la búsqueda de Dios fuese indiferente a la búsqueda de la verdad por parte del hombre, como si el derecho a profesar la propia opinión fuera suficiente para contentar el espíritu religioso. Sabía que en ella está implicada la identidad humana, por lo que contiene un sentido absoluto que el liberalismo disuelve y que daña en primer lugar la conciencia. Esto nos aclara un punto decisivo respecto de la conciencia que actúa como la presencia de un absoluto en la intimidad humana, pero en el sentido de la búsqueda de una verdad trascendente. No se puede perder como referencia necesaria para actuar el dictamen de la conciencia, pero siempre exige no quedarse en él. Así nos dice el santo como una invocación a Dios: yo amaba mi propio camino, ahora te ruego, alúmbrame para seguir. El camino propio exige la determinación de unos fines que permanecen, pues también nos dice: en un mundo sin puntos de medida fijos, no hay dirección. De aquí su aversión a la ambigüedad en lo que corresponde al espíritu, que ansía claridad porque de ella vive. Esta es la base de una de las afirmaciones principales de nuestro santo: la conciencia tiene derechos porque tiene deberes. La existencia del deber la constituye la conciencia y debe entenderse como un deber de obediencia. De aquí la diferencia epistemológica con la opinión. Se puede seguir la opinión de otro, pero en sí mismo no es materia de obediencia. Hemos de obedecer, en cambio, en conciencia y en la conciencia, porque se trata de una autoridad del todo distinta, una obediencia absoluta, debida solo a Dios. Así dice nuestro santo: si el Papa o la Reina pidieran de mí una obediencia absoluta, él o ella estarían traspasando las leyes de la sociedad humana. A ninguno de los dos rindo obediencia absoluta. De aquí que en el campo de la conciencia sea íntimo y no se puede confundir con la mera interiorización de normas exteriores. Por ello se reconoce la necesidad de la esfera de lo divino para dar a la conciencia su auténtico papel. No se puede tratar nunca de mi Dios, sino del único Dios verdadero que nos llama y se revela a todos en Cristo. En este sentido, la conciencia es la anulación de la mera subjetividad, es la tangencia en que entra en contacto la intimidad del hombre y la verdad de Dios. El segundo de los errores, la emotivización de la conciencia, confundirla con mi capricho. La posición de Newman es profética. Supo descubrir la disolución de la conciencia al confundirla con la emoción que me despiertan las acciones, con su sentimiento de aprobación o de rechazo. Podemos afirmar que este es el mayor de los problemas morales que existen en la actualidad. Lo primero que apreciamos en Newman es su valoración positiva de los sentimientos. Ve en ellos una dimensión importante para poder guiar nuestro actuar. En este sentido, nuestro autor es un seguidor del Moral Sense que propugnaron Francis Hutcheson y David Hume, y siguió también Adam Smith. Con ello daba cabida una base afectiva en el juicio moral, aunque con un contenido diverso.
Esos autores reducen el sentido moral, los autores anteriores, al campo de las emociones con una ausencia de la razón. Y nos dice, por lo tanto, Hume, la aprobación de la virtud es como el aprecio de la belleza, un sentimiento despertado en un espectador. La frase nos muestra la falacia interna de este juicio. Su contenido es fundamentalmente emotivo a partir de un sentimiento interior de simpatía hacia el otro, una simple impresión. Por ello, en la definición de la virtud humeniana, solo queda la exposición subjetiva. No entra en ningún modo la razón. La reducción del amor a la simpatía lo dice todo, pues centra la moralidad en lo que se siente, no en la intencionalidad de la acción. La subjetivación de este moral sense pide entonces la compensación objetiva del espectador imparcial, que actúa desde el exterior. Nos justificamos por el juicio de un espectador, no de un actor externo que es ajeno a la gente. El contexto tiene un horizonte secularizado, pensado como si Dios no existiera, que influye en el modo de concebir el afecto como no trascendente, como meramente secular. La originalidad de Newman consiste, en cambio, en asumir el fundamento afectivo, pero incorporando 3 elementos nuevos e irrenunciables. Su aspecto veritativo incluye siempre la razón. La dimensión relacional, que recupera la posición del sujeto que actúa y evita la autorreferencialidad de la emoción. Y el tercero, su contexto esencialmente religioso. El valor de verdad de los sentimientos es un punto central de su famoso libro Ensayo para contribuir a una gramática del sentimiento, de 1870, que es su obra fundamental. Habla del sentimiento para indicar un juicio en el que todo el hombre está implicado con una incondicionalidad. En él hay un lugar a la interioridad por la adhesión del sujeto a la afirmación que profesa. Es donde se abre un espacio a la conciencia que no le ofrecen las meras afirmaciones de hecho, sino lo que él denomina asentimiento real, diverso del nocional, porque comprende que toca una realidad y no se reduce a una coherencia, a un sistema de ideas. Esto le permite superar cualquier subjetivismo y afirmar, en cambio, la dimensión cognitiva de los sentimientos que considera también intelectivos, como el de la moralidad en especial. De aquí que no identifique conciencia con sentido moral. Nos dice también la conciencia considerada como sentido moral, un sentimiento intelectual. Es un sentido de admiración o disgusto, de aprobación o culpa, pero es algo más que un sentido moral. Con este preámbulo podemos analizar el texto principal sobre el valor epistemológico de la conciencia. El sentimiento de la conciencia es de 2 maneras. Es un sentido moral, a moral sense, y un sentido de deber, un juicio de la razón y un dictado magisterial. Desde luego su acto es indivisible, aunque tiene esos 2 aspectos, distintos uno del otro y que admiten una consideración separada. Se destacan en el texto 3 afirmaciones de gran peso. Primero, la conciencia es un juicio y no un estado de ánimo ni una decisión. Segundo, la conciencia no es solo un deber, sino una relación. Tercero, la conciencia contiene un diálogo interior, no es un acto simple. Si es un juicio, no es la constatación de un estado afectivo. No se trata de sentirse bien o mal al hacer una acción. Pertenece a la razón, con lo que se separa de forma neta del emotivismo. Si los sentimientos dan lugar a un juicio razonable es porque internamente son intencionales. Al ser un juicio no es una decisión. Si fuera esto, su valor estaría ante todo en el sujeto que decide y sería en muchas ocasiones despersonalizante y una ordenación indebida que otro decidiera por mí. Siendo en cambio un juicio, puedo obedecer una verdad más grande que yo mismo. El hecho de que puedo no seguir mi conciencia nos indica que puedo decidir contra la conciencia, por lo que esta no es un acto de decisión, sino de asentimiento aprehensivo. Da una cierta prioridad al sentido moral sobre el deber. Con ello quiere evitar cualquier formalismo kantiano. Newman comprende que así podría imponerse un deber a mí mismo, pero no es lo que sucede en la conciencia. El sentido moral va a ser el garante de la relacionalidad
y trascendencia de la conciencia y explica de dónde procede el deber, no como un mero mandato exterior, sino como un dictamen interior desde una luz que me ha sido dada. Se trata de un significado personal. Y por eso afirma que la conciencia concierne primariamente con las personas. El sentido religioso no se agota en el deber, se basa en una alianza personal con el Creador y Redentor que ilumina toda la vida. Así el santo inglés vivió su propia conversión al catolicismo con un sentido profundo del deber, pero una llamada de Dios en ese diálogo de corazón a corazón, que es un horizonte mucho mayor. La unidad de estos dos aspectos, sentido moral y deber, es la expresión primera de este diálogo interior que da el carácter testimonial a la conciencia. Hace la referencia a la presencia de otro en mi intimidad. No se trata, por tanto, de una totalidad cerrada. Su valencia, siendo íntima, tiene un valor extático de salida de sí. Por eso nos dice, la conciencia no es una especie de egoísmo previsor, ni un deseo de ser coherente con uno mismo, es un mensajero de Dios. La conclusión es ver la diferencia radical de Newman con Hume en 3 puntos centrales. El juicio de conciencia es íntimo, de ningún modo es una mera apreciación a partir de la posición de un espectador imparcial. El segundo es esencialmente religioso y por ello con un valor absoluto. Y todo ello porque implica la identidad del hombre. Es más que la propia interioridad, el self, del hombre. El propio hombre no tiene poder sobre ella. Lejos de encerrarlo en la propia subjetividad, la conciencia abre al hombre un horizonte superior que solo se descubre plenamente en su encuentro con Cristo. En definitiva, la conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Esta visión de la conciencia, lo sé, nos dice Newman, es muy diferente a la que ordinariamente se tiene. Tanto que la literatura y la opinión pública hoy en día se fundan en la doctrina de que la conciencia es la voz de Dios. Mientras que hoy en día está muy de moda considerarla de un modo u otro como una creación del hombre. Newman entendía muy bien que su idea de conciencia iba a contracorriente. No lo consideraba una situación extraña, sino acorde con la condición de un cristiano cuya revelación por ser divina pide una conversión al fiel que no puede pretender dominar. La diferencia estriba en el movimiento de búsqueda de una verdad trascendente y personal. Es lo que el liberalismo ignora por un principio de respeto exterior, en el fondo utilitarista de tolerancia respecto al que no busca nada. Si la conciencia no hace referencia a sí misma, se comprende su sentido de ser mediación y la necesidad de referirse siempre a una verdad que la supera. Está claro, pues, en la medida en que se hace autorreferencial, la conciencia tomaría la posición de Dios y convertiría a éste en irrelevante. Absolutizo mi conciencia como sentido último y ya no necesito buscar ningún Dios. Me basto a mí mismo. Simplemente no me resta sino pedir a los demás el respeto debido a mi opinión. Esto es lo que denomina él la gran conspiración contra la conciencia, contra la que clama fuertemente. Por eso él defiende y analiza el auténtico significado de ser voz de Dios y lo que esto significa en su recepción humana, ya que no se puede confundir nunca con un oráculo divino. No es una acción directa de Dios en el hombre, sino un modo humano de buscar a Dios en un sentido personal que implica al hombre de una manera absoluta. Mi conciencia no es Dios. De ahí viene en su imagen el eco de la voz de Dios, para poner acento en esa forma humana en sí misma relativa de nuestra conciencia, en referencia a una autoridad absoluta que únicamente es Dios. Es el eco de la voz de Dios en el corazón del hombre, el pulso de la ley de Dios que late en cada persona como un estándar de lo correcto y lo erróneo, con una autoridad incuestionable. La propia luz de la conciencia pone al hombre con la realidad de un Dios personal. Si se corta esta referencia, pierde, por tanto, su sentido de obligación. Hablar de eco supone
el sentido relacional entre personas que le da la fuerza propia a la conciencia. Mi naturaleza siente hacia la voz de la conciencia como hacia una persona. Cuando la obedezco, siento satisfacción. Cuando desobedezco, dolor. Justo como lo que siento al complacer o ofender a un amigo venerado. Un eco implica una voz, un locutor, el locutor que amo y venero. Precisamente este apoyo en la persona divina con una mediación es lo que nos hace entender que la conciencia en sí misma reclama una autoridad religiosa, que la sirva y que podría ser infalible. Se trata de la forma eclesial de la conciencia. Por eso podríamos aplicar a Newman la definición que aparece en el Concilio Vaticano II. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrario del hombre, en el que él se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Ciertamente, definición ha sido motivo de muchos comentarios después del concilio, y algunos han querido ver en ella el principio para una visión autonomista de la conciencia, que podría presentarse, así lo hacían, como un argumento para justificar un disenso frente a la autoridad del magisterio de la Iglesia. La soledad de Dios que habla sería una instancia en la que la Iglesia no estaría presente. Pero, en cambio, esta posición olvida que este sagrario, ante todo, indica el lugar donde Cristo se aparece al hombre, que siempre es radicalmente comunitario, porque donde está Cristo está la Iglesia. La búsqueda de Newman fue personal, pero nunca fue aislada. Siempre se movió en un ámbito público y consciente de su flujo social. Era vital para él el carácter eclesial de la conciencia, para que pudiera hablar con precisión de una conciencia creyente. Nuestro autor ve en lo profundo de la moralidad un reflejo del absoluto divino, que nos llama por la verdad del bien que comunica a todos los hombres por su fundamento en la creación. Anclada en lo íntimo del hombre e inclusiva de su identidad moral personal, por su carácter obediencial remite siempre a otro con mayúscula, con un sentido relacional que impide que se la defina adecuadamente con el término autonomía. Hay muchas cosas que son autónomas, la conciencia jamás. La presencia radical en la conciencia del eco de una autoridad, que no es ella misma, exige el reconocimiento de una alteridad en su dinamismo interior, un external master. Por eso mismo se hace comunicable con los demás. Al definir la conciencia como obediencia, Newman está diciendo implícitamente que en el hombre hay sin duda muchos importantes ámbitos de autonomía personal, pero no en la conciencia. Esta no es autónoma respecto de una verdad que le trasciende y que tiene un valor personal que nos vincula. La existencia de una autoridad moral para Newman es consecuencia del pecado original, una verdad que nos invita a no fiarnos demasiado de nosotros mismos. El santo inglés lo decía así: me da miedo guiarme solo por mis propios sentimientos, no sea que me extravíe. El hombre solo puede captar este apoyo de modo completo en un sentido religioso. La obediencia a la conciencia conduce a la obediencia al Evangelio, que en vez de ser algo diferente entre sí, es la plenitud y perfección de la religión que enseña la conciencia natural. Este dinamismo que hace referencia a una alteridad presente en nuestra intimidad tiene que ver con el valor de testimonio. Nos unimos a una historia de testigos que da razón de nuestra fe y confirma a la misma conciencia en su valor de testigo de la voz de Dios. La conciencia es cristiana porque necesita de una iglesia para ser ella misma. Se vence así la fractura que supone el desarraigo de la conciencia de la iglesia. La raíz es entonces profunda. Responde la fe en la iglesia en Jesucristo en la que participa cada fiel. Por eso el magisterio sirve a la conciencia cristiana y no la suplanta, porque ésta nace de un principio más profundo. Es lo que podría llamar Carlos Cafarra principio mariano de la conciencia, por el cual nace, dice, por principio mariano entiendo el consentimiento obediente a la verdad revelada, en el cual nace la libertad y que exalta al máximo. Esta definición sin duda tiene en mente el fiat de María, en el cual se engendra en ella Cristo y nace así la primera conciencia cristiana y con ella la Iglesia.
Newman trató largamente esta mediación de una autoridad eclesial en referencia a la proclamación del dogma de la infalibilidad pontificia. Su posición fue del todo firme, dentro de un conocimiento histórico preciso que definía muy bien el alcance de esa infalibilidad y la consiguiente obligación en conciencia respecto a un contenido de fe. Sabía muy bien de tantos errores de los papas a lo largo de la historia, en puntos que implicaban de algún modo la fe. Especialista y admirador San Atanasio, conocía todos los detalles de la deshonrosa acción del Papa Liberio, que firmó su excomunión, la del santo, para poder ser liberado de la prisión en que se consumía. Este era un punto donde la conciencia personal se veía eclesial, también en los laicos, que se han mostrado en la historia muchas veces defensores de la fe más firmes y fieles que los pastores. Este es su resumen del agitado periodo posterior al primer concilio. El episcopado, cuya acción fue tan pronta y concorde en Nicea con motivo del surgir del arianismo, no representó como clase estamento humano un buen papel en los trastornos que siguieron aquel concilio. En cambio, el laicado hizo una buena aportación. El pueblo católico, a lo largo y ancho del mundo cristiano, fue el irreductible paladín de la verdad católica y los obispos no lo fueron. Todo apunta a una manifestación especial de este sentido mariano, antes que petrino, de la conciencia cristiana, que es la profunda humildad que genera en el cristiano por el asombro de un don magnífico recibido sin mérito alguno. De aquí la exclamación de Newman, cuando al final de su vida ya cardenal, se planteaba el difícil camino de una iglesia incomprendida por una cultura que ha tergiversado el sentido originalmente cristiano de la conciencia. Solo le quedaba confiar en la providencia de Cristo que ama a su iglesia. Es una certeza sencilla y confiada en una obediencia rendida al camino de Dios. Por eso en su declaración última sobre la conciencia decía: los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en la grandeza de la paz. Muchas gracias.